Bueno, muchas gracias, Lucas, por este espacio. Mi nombre es Elena y acompaño desde Promesa Climática, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, estamos muy contentos de encontrarnos hoy aquí reunidos en este actividad para jóvenes, en donde vamos a profundizar sobre la agenda internacional climática y el rol de la juventud. Promesa Climática es una iniciativa, una respuesta del PNUD al desafío climático, y desde allí acompaña a más de 120 países para poder acompañar justamente en cómo fortalecer la respuesta de los compromisos, ¿no?, que los países asumieron a partir del Acuerdo de París en 2015. Y bueno, y en Argentina particularmente desde el año pasado estuvimos acompañando a distintas actividades jóvenes, ¿no?, generando talleres de sensibilización en materia climática, a su vez también a jóvenes líderes climáticos para fortalecer su acción climática en el país, como también acompañando lo que fue la RCOI, la Cumbre Regional de los Jóvenes, y el camino hacia Glasgow, ¿no? Entonces, estamos muy contentos este año de también concretar un sueño del año pasado, que era poder trabajar junto con MINU en estas actividades, así que bueno, muy contentos de estar aquí con ustedes. Esperamos que sea una actividad que pueda poder ampliar este diálogo y esta profundización en estos temas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, es un gusto para nosotros de parte de MINU poder organizar estas actividades junto a Promesa Climática del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo. La verdad que nos pone muy contentos que se tome en cuenta a los jóvenes cuando se hacen estas actividades, y tratamos de buscar actividades que sean atractivas y que nos vinculen y nos demuestren el protagonismo que tienen los jóvenes. Y nos parecía muy interesante también trabajar sobre esto, porque Estocolmo más 50, ninguno de los MINUs existíamos, ninguno de los jóvenes posiblemente que estén escuchando acá eran parte y estaban y habían nacido. También para mostrar que toda la cuestión de cambio climático es algo que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, que viene mucha gente comprometida trabajando, que los jóvenes están impulsándolo ahora y están muy comprometidos para lograr cambios que no se vienen haciendo ya en estos 50 años, pero nos interesaba muchísimo mostrar cómo todo ese trabajo es una construcción que se va haciendo año a año y que se van conquistando también derechos y se van exigiendo cosas nuevas, y nos parecía muy interesante y nos parece muy interesante el poder involucrarnos a discutir y a pensar cómo hacer hacia adelante. Empezamos la semana pasada con una actividad para estudiantes secundarios y también queríamos tener otra para jóvenes activistas, universitarios, justamente para entender que hay muchas formas de participar, muchas formas de involucrarse, y desde MINU justamente buscamos eso, contagiar ganas de participar, de involucrarse y de hacernos responsables del mundo en el cual vivimos, no solamente hacia adelante, hacia el futuro, sino hoy mismo, hoy en día. Así que bueno, muchísimas gracias a Carolina, a Carlos, a Delfina por aceptar la invitación y el desafío. Nos parecía que teníamos un panel muy interesante, cada uno de su lugar, muy diverso, y esperamos no solamente poder aprender y escuchar, sino después poder, en los paneles que vamos a hacer después, poder discutir y encontrar cómo nos afecta esto en nuestra vida cotidiana y cómo podemos justamente comprometernos a activar. Así que muchísimas gracias por la invitación a organizar las actividades, y estamos súper contentos de estar acá con todos ustedes. Así que, María Eugenia, te paso la palabra, que ya empecemos. Buenísimo, Martín. Muchas gracias. La verdad es que para mí también es una alegría poder formar parte de este encuentro, y el trabajo de MINU junto con PNUD y el sistema siempre ha sido muy inspirador, ¿no? Y el trabajo de los jóvenes y las jóvenes es súper inspirador. Y yo quisiera hacer una mínima introducción antes de presentar a tan excelentes panelistas, para decirles qué fue Estocolmo, ¿no? En el 72. Estocolmo más 50 es por aquella conferencia que se convocó en el año 72 en Estocolmo, y fue la primera en la cual Naciones Unidas trató a nivel global
la temática del ambiente, el derecho al ambiente, los fenómenos globales, la responsabilidad local, el actuar local y globalmente, y fue de alguna manera una plataforma que significó muchísimo en todo lo que vino después, pero yo quisiera hacer una breve reflexión a cómo se originó Estocolmo en el 72. Para llegar a Estocolmo en el 72, antes hubo mucho trabajo de la ciudadanía en distintos ámbitos, reclamos ya por la cuestión ambiental, con distintas expresiones, un libro muy importante que fue el de La Primavera Silenciosa, de una reconocida científica en ese momento, frente a los impactos del DDT, distintas manifestaciones en distintas partes del mundo en materia ambiental, y también un traccionamiento de los ámbitos académicos y de los distintos ámbitos de interés en cuanto a la situación en la cual estábamos viviendo en el mundo, con una idea de crecimiento falsa que podía ser inagotable y que se debía reflexionar y tomar acción. Ya esto en el 72 se plantea en Estocolmo, surge una declaración, un plan de acción, y luego muchas cuestiones que hoy nos reúnen aquí para seguir trabajando en torno a una vida y un planeta mejor. Entonces, ¿por qué es tan importante la reflexión para la acción en Estocolmo más 50? Y Naciones Unidas decidió llamar a una reunión en junio de este año, justamente porque no estamos bien. Eso no significa que esté todo perdido. Vamos a escuchar las reflexiones y el análisis de nuestros tres panelistas, y justamente se han tomado medidas, no son suficientes, tenemos que tomar más medidas, estamos en la era del antropoceno, ¿cómo hacemos? Entonces, la consulta que se está dando a nivel nacional, yo al final de escuchar a los panelistas y las panelistas y reflexionar con las preguntas que ustedes nos van a enviar y demás, voy a comentarles de qué se trata esa consulta muy brevemente, pero nos invita a todos a reflexionar, a analizar cómo estamos y qué podemos hacer para generar esto que muy bien reflexionaba y comentaba Martín: ejercer nuestros derechos y también nuestras acciones en torno a mejorar nuestra realidad y la de nuestro planeta. Paso entonces ahora a presentar a nuestra primer panelista, que es Carolina Vera. Carolina es una referente súper importante, de las más importantes en materia de cambio climático en el mundo y en nuestro país. Es licenciada en Ciencias Meteorológicas por la Universidad de Buenos Aires, posee un doctorado en Ciencias de la Atmósfera, también por la UBA, y se especializó en la dinámica de la atmósfera de gran escala y la variabilidad climática y cambio climático en Sudamérica. Es profesora titular del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, y actualmente se desempeña como investigadora principal del CONICET, y desde el 2015 integra la vicepresidencia del Grupo de Trabajo 1 del IPCC. Y Carolina, muchas gracias por estar hoy acá. Vamos a escucharte y bueno, nos interesaría mucho saber cómo afecta el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos a la biodiversidad y a los ecosistemas, y cuál es el panorama de esta problemática de cara en este año, que también se va a celebrar una conferencia de las partes en biodiversidad, ¿no? Y también todas aquellas apreciaciones que en torno al reciente informe del IPCC nos puedas y quieras compartir. Muchas gracias, Caro, por estar hoy acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a pasar a compartir mi presentación. Para este
estos 10 minutos que me tocan, me pareció importante y también fue uno de los pedidos que me hicieron, contarles un poco la experiencia del IPCC, que de alguna manera promovió, potenció las negociaciones internacionales que comenzaron ya hace varias décadas, ¿no? Porque es un ejemplo de diálogo entre ciencia y política que vale la pena destacar, que luego también se expandió a sus primos, ¿no? Como ese IPBES, por ejemplo, y que yo creo que también ambos paneles, y como otros que existen, deberían tener a futuro una evolución a paneles que no solo de la comunidad científica, sino que sean de los distintos saberes que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Habría que ser más ambiciosos todavía, de manera de que reducir esa brecha entre lo que las personas sabemos, nos movemos, actuamos, con los tomadores de decisión, los famosos tomadores de decisión que estamos siempre tratando de influenciar en el buen sentido, ¿no? Para generar políticas que permitan los cambios que necesitamos de manera urgente. Este panel es más nuevo que Estocolmo 50, ¿no? De que Maru acá el año 72 y Martín también. Fue creado en el año 88. Y fue motorizado por la comunidad científica. Fue la comunidad científica que ya percibía el aumento en el año 88 del dióxido de carbono, no todavía de la temperatura, pero gracias a la aplicación de esa información del aumento del dióxido de carbono en los modelos climáticos, se confirmaba que la temperatura iba a aumentar. Entonces se hizo una presentación en Naciones Unidas y ahí tomaron la posta el PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial para establecer en conjunto este panel intergubernamental que ha venido actuando hasta la fecha a través de ciclos, que ahora les voy a contar un poquito cómo es, y el sexto ciclo está actualmente en curso, ¿no? Y el quinto ciclo apuntaló el Acuerdo de París. Eso de los 2 grados, 1,5 surge de estos reportes. Pero, ¿cuál es el papel del IPCC? Es justamente, no hace investigación, sino que compila toda la investigación que se realiza por la comunidad científica del planeta y la evalúa de una manera objetiva, abierta, transparente, de manera de sintetizarla y comunicarla a los tomadores de decisión de una manera, vamos a decir, integradora, ¿no? Estos reportes son neutrales con respecto a las políticas, ¿no? No tomamos posición en los reportes, sino que justamente damos el conocimiento existente para que luego se pueda actuar con sustento basado en el conocimiento científico. Como les decía, es una interfaz entre la ciencia y la política, ¿no? Que esencialmente está conformado por un panel, llamado panel intergubernamental, donde están los 195 países miembros representados a través de puntos focales, y eso constituye el plenario del IPCC, y dialoga con el Buró, que esencialmente es un grupo de investigadores del planeta. Yo soy una de ellas en este momento, formando parte del Buró, que interactúa con los gobiernos representados en el plenario de manera de elaborar reportes que van a ser escritos, redactados por investigadores y expertos del mundo entero, ¿no? Y estos investigadores y expertos entonces interactúan con el plenario a través del Buró. Y para organizarnos tenemos grupos de trabajo, el grupo de trabajo 1 de las bases físicas del clima, el grupo de trabajo 2 de impacto, adaptación y vulnerabilidad, grupo 3 de mitigación, y otro que se escucha menos, pero cumple un rol fundamental, que es la Task Force, no sé cómo traducir eso en español, que elabora las guías para que los países puedan elaborar sus inventarios de gases de efecto invernadero. Esto es fundamental para que cuando cada país elabora sus inventarios puedan ser comparables, integrados, etc. Como les decía, el rol principal es producir reportes. Estos reportes también hacen honor a esta interacción entre ciencia y política que les mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, al principio de un reporte en especial, se define su esqueleto, ¿no? Su alcance,
y eso es también aprobado por los gobiernos en el panel. Una vez que tenemos el esqueleto, la comunidad científica, gobiernos del planeta pueden nominar autores que luego son seleccionados y comienzan a escribir un primer borrador que es revisado por la comunidad científica del planeta. Con eso se hace un segundo borrador y ahí pasa a ser revisado por los gobiernos, se hace un borrador final y algo muy importante que es este SPM, que es el resumen para tomadores de decisión, que se aprueban en una sesión que tienden a ser maratónicas, ya que se aprueba palabra por palabra, de nuevo, en este diálogo entre ciencia y política, ¿no? Y luego se da publicidad estos reportes. Entonces, estos reportes no son perfectos, porque las personas que los hacemos podemos cometer errores, puede haber limitaciones, pero la idea es tener un proceso a prueba de balas, decimos, ¿no? Que sea transparente, que pueda corregir sus propios errores, y esto de alguna manera ha sido la mayor fortaleza del IPCC, que ha mantenido, ¿no? su trabajo a lo largo de tantas décadas. A pesar de que al principio era muy atacado por los escépticos, ¿no? Esto no ha sido fácil. Hemos tenido un Climate Gate hace unos años atrás, y realmente eso, el convencimiento de lo que hacemos ha garantizado su continuidad. Este fue un ciclo que ustedes habrán visto, como nunca se han elaborado reportes. Entonces, hemos comenzado allá por el 2016 elaborando el famoso reporte del calentamiento global de 1,5 grados, ¿no? Luego el reporte de cambio climático y tierra, el de océanos y criosfera, y más recientemente, desde agosto del año pasado hasta la fecha, se han aprobado los 3 reportes generales, ¿no? De evaluación. La verdad que esto es tan vasto, son centenas y centenares de páginas y conclusiones que no voy a poder resumirlos acá. Pero sí los invito, por ejemplo, a de los últimos 3 tenemos webinarios que hemos hecho. Hoy hemos hecho el último del reporte de mitigación, hemos hecho webinarios a través del canal de YouTube del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que están ahí a disposición para que puedan conocer de las principales conclusiones de estos 3 últimos reportes. Pero atendiendo a la pregunta, ¿no? De cómo el cambio climático impacta sobre los ecosistemas y la biodiversidad, y cómo se vinculan esas agendas, ¿no? Porque tendemos a ver los problemas de manera fragmentada, y hoy por hoy hay una urgencia en la integración. Algo que surgió, les traje este ejemplo del reporte del Grupo de Trabajo 2 de Impacto y Adaptación, es la necesidad de dejar de pensar en silos, ¿no? en compartimentos estancos, sino comenzar a analizar el clima, la biodiversidad de la sociedad humana de una manera integral, ¿no? De esta manera tenemos que abordar los múltiples desafíos que enfrentamos hoy en el planeta. Entonces, este gráfico que ven acá es un ejemplo de esta integración, ¿no? Por un lado tenemos el cambio climático, ¿no? Producido por las actividades humanas, tenemos la misma sociedad, las personas, sociedad humana la llamamos, y por otro lado tenemos los ecosistemas, incluyendo la biodiversidad, ¿no? Entonces, en el medio tenemos los riesgos. Los riesgos, esto nosotros llamamos el ventilador, o risk propeller. El riesgo surge de esta combinación de la amenaza, en este caso climática, pero es la amenaza a las actividades humanas, combinado con condiciones de vulnerabilidad y de exposición que tenemos las personas, pero que también tienen los ecosistemas y su biodiversidad. Entonces, el desafío es reducir estos riesgos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver estas flechas, si la sociedad humana emite gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, que a su vez impacta sobre las personas, pero las personas también nos podemos adaptar, mitigar, ¿no? Por otro lado, tenemos a los ecosistemas que son impactados por este cambio climático causado por las personas, pero que también naturalmente tienden a adaptarse y también son un elemento importante para la mitigación al cambio climático. Y por otro lado, tenemos esta rama de acá de este modelo conceptual, vamos a llamarlo, donde la sociedad humana está impactándose los ecosistemas, incluyendo su biodiversidad, pero a su vez está alterando la provisión de servicios ecosistémicos que recibimos de la naturaleza, ¿no? Entonces hay un desafío de la sociedad humana también de conservar, de restaurar, ¿no? Entonces acá se confirma que
y los problemas están interrelacionados, pero también tienen que estar entonces interrelacionadas las soluciones. Un ejemplo de cómo se interrelacionan las soluciones, y con esto voy terminando, tengo solo 2 slides más, es, por ejemplo, son algunos ejemplos que les traje de, por ejemplo, cómo acciones climáticas que se concentran en las zonas rurales, ¿no?, donde viven más de 3,4 billones de personas, por ejemplo, la adaptación al cambio climático implica mejorar las rutas, reforzar el sistema energético, agua limpia, seguridad alimentaria. Bueno, eso también contribuye al objetivo de desarrollo sostenible de eliminar la pobreza. O, por ejemplo, restaurar y conectar los hábitats de manera tal que los ecosistemas puedan ser más eficientes en capturar los gases de efecto invernadero, también proporcionan corredores para las especies vulnerables, y esto atiende al Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 y 15, ¿no? Y así podría continuar. Entonces, voy a volver sobre este concepto en un slide más, ¿no? Entonces, como para concluir, la evidencia científica es inequívoca. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Cualquier retraso adicional en la acción global concertada perderá la breve ventana que se cierra rápidamente para asegurar un futuro habitable. Entonces, para terminar, quería mostrarles esto. La urgencia crece, pero a partir de hoy que estamos por acá, cada decisión, cada acción importa, ¿no? Y nos pueden llevar a un mundo donde exista bienestar, baja pobreza, ecosistemas saludables, igualdad y justicia, ¿no?, bajos niveles de emisión, bajo riesgo, o todo lo contrario, ¿no? Así que bueno, voy a dejar acá para después escuchar las preguntas y contestar cualquiera de los aspectos que les haya despertado estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, como siempre muy clara, y por cierto, necesitamos integrar, ¿no?, agendas, es algo que surge constantemente. Ya luego vamos a pasar al final de las presentaciones al diálogo en base a las preguntas del público para ir profundizando. Muchísimas gracias. Ahora voy a presentar a Carlos Amantes. Carlos es coordinador general del Gabinete Nacional de Cambio Climático, es técnico en turismo rural de la Universidad de Buenos Aires, fundador y secretario general de la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, secretario de la Cátedra Libre Municipios Sustentables de la Universidad Nacional de La Plata y docente universitario. Carlos es también un joven muy participativo, ya parece aún más joven, pero nos conocemos desde hace tiempo y doy fe de su férrea actividad en torno al ambiente y al desarrollo sostenible. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Carlos va a exponer sobre la problemática del cambio climático en nuestro país y el trabajo que está llevando a cabo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y específicamente la Secretaría de Cambio Climático, en torno al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional sumamente importante en materia de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental, y próximamente será la primera conferencia de las partes. Este es un año muy particular, ¿no? Veíamos Estocolmo, la agenda climática, la de biodiversidad, que también va a contar con su cumbre próximamente, y por otro lado Escazú. Así que bueno, ahora escuchamos entonces a Carlos acerca de cambio climático en el Gabinete de Cambio Climático, la Secretaría de Cambio Climático Nacional y la Agenda de Escazú. Gracias, Carlos. Gracias, María Eugenia. Bueno, para que sepan, hoy con María Eugenia nos encontramos en varias reuniones, así que compartimos muchas agendas. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación. Creo que es una instancia más en la que hemos acompañado a MINU y también a Promesa Climática en todo el trabajo que venimos realizando. Sin duda que estamos en tiempos de análisis, una vez más, en tiempos de reflexión, en tiempos que son complejos y
bien paradigmáticos, que sin duda llevan a la necesidad de empezar a integrar algunas visiones. Integrar, hasta en matemática, es una ecuación mucho más compleja que la suma de las partes, con lo cual el trabajo que tenemos por delante es bastante complejo, pero creemos que parte del proceso de la solución, tanto del Estado como de las diferentes organizaciones, se va a dar de manera conjunta. Así que en ese mismo sentido, hoy queríamos compartir algunas visiones respecto de dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, un poco recapitulando algunos enfoques de trabajo que hemos tenido previamente, aquellos que abordamos la agenda climática, ¿no? Como es el diálogo de Talano, que nos hacía estas preguntas existenciales de bueno, ¿cómo vamos a avanzar en conquistar estos nuevos derechos y estas nuevas situaciones que requerimos sí o sí para poder seguir viviendo en este planeta. Y la realidad es que Carolina hizo un muy buen enfoque de un organismo que para nosotros es fundamental a la hora de tomar decisiones de política pública, a la hora de acompañar el proceso que los estados requieren para poder fortalecer una cuestión tan fundamental como es el abordaje de la crisis climática. Y la realidad es que estamos cada vez más permeables a situaciones extremas, intensas y externas, con un nivel de incertidumbre muy fuerte que no podemos muchas veces ni imaginar, ¿no? Y lamentablemente esta situación se viene reproduciendo y se viene acrecentando. Ahora también tenemos que reflexionar que la crisis climática es una de las crisis con las cuales nosotros convivimos. Y acá les pido disculpas, pero la primera parte no son buenas noticias, y las voy a enumerar porque cada vez anoto más crisis. Pero nosotros estamos conviviendo con una crisis climática que es un desencadenante de otras crisis, que es un conjunto que se ve acrecentado y tiene un círculo vicioso a partir de que también estamos en una crisis social en muchos de los países de la región, estamos en un sistema de crisis humanitaria, estamos en un sistema de crisis en los sistemas urbanos y de los servicios públicos, estamos en un proceso de crisis en la consolidación de las instituciones democráticas, estamos en un proceso de crisis de asistencia humanitaria, estamos en una crisis de la biodiversidad, en una crisis sanitaria que todos hemos convivido y todavía muchas veces seguimos padeciendo, estamos en una crisis de los océanos, en una crisis de los desplazados y los refugiados, a causas muchas de ellas hoy ambientales, con lo cual el resultado es que estamos inmersos en unas complejas crisis que lamentablemente también se van retroalimentando y se van fortaleciendo para mal porque afectan al conjunto común de la ciudadanía. Esto sin duda alguna lo tenemos que asociar a dos grandes crisis también. Una es la crisis de liderazgo, necesitamos más personas comprometidas con estas causas, más personas que nos puedan guiar en el sendero y en la visión que nos permita construir esa sociedad basada en el desarrollo sostenible, y al fin y al cabo termina siendo una crisis de fraternidad y de solidaridad. Es decir, que no nos reconocemos como hermanos y como convivientes en este planeta y que no nos reconocemos integrados en un ecosistema en el cual también hay cuestiones ambientales que tenemos que considerar. Todo el resultado de esto, que es histórico, se ve reflejado muy fuertemente en la crisis climática. Hace 50 años hablamos del cuidado de nuestra casa común, hacemos referencia a que la Tierra tiene límites para poder propiciar el desarrollo desmedido que muchas veces la sociedad ha buscado y sigue buscando en buena parte. Hace 35 años, a partir del informe de Brundtland, que se estableció el concepto de desarrollo sostenible, y hace 30 años que se hizo la Cumbre de Río, con lo cual hace décadas y generaciones que nosotros venimos dando este mensaje, y en algunos casos lo venimos escuchando y lo venimos propiciando. Con lo cual la reflexión es a que el tiempo es ahora, el momento ya, y tenemos que avanzar de forma urgente. Ese es el mensaje claro que está detrás de todo eso, porque nos vamos a seguir encontrando con situaciones mucho más complejas. El cambio climático está impactando y impacta en cada una de las aristas del desarrollo que nosotros querramos imaginar y visualizar. Por eso hablamos de temperaturas altas, derretimiento de las capas de hielo, aumento del nivel del mar, las lluvias y las sequías. Y Argentina no es externo a todas estas situaciones que convivimos en nuestra región de Sudamérica, en la región latinoamericana y a nivel global. Y lamentablemente la crisis climática es una crisis de vulnerabilidad, con lo cual las personas más vulnerables se van a encontrar expuestas a mayores situaciones que tengan que ver con los riesgos climáticos. Y eso nosotros nos hace particularmente vulnerables por nuestra realidad social con la que estamos conviviendo, en la que podemos visualizar todos los días, en cualquier diario, en cualquier medio de comunicación. Ahora, la realidad es que sí se están enfocando los esfuerzos en poder encontrar soluciones a esto, como bien decía Carolina, a través de un organismo muy específico, pero también al rol del Estado, y ahora después nos vamos a meter en eso.
Hay cuestiones que quizás desconocemos, pero que muchas veces implican la toma de decisiones mucho más acertadas en estos complejos paradigmas con los que vivimos. Esto les queda, pero es como para repasar cuáles son los impactos que se están visualizando del cambio climático en el territorio nacional, y esto afecta sin duda a los sistemas productivos, sociales, las ciudades y demás, ¿no? Así como tenemos problemas y sabemos visualizarlos, también tuvimos la capacidad de poder organizar estos problemas en cuestiones que tengan que ver con soluciones. Por eso, lo que queremos abordar tiene que ver, en específico, solamente citar, pero hacer referencia a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que seguramente muchos ya la conozcan y estén fuertemente comprometidos con eso. También un enfoque nacional de cómo nosotros venimos abordando a través de decisiones internacionales y con compromisos nacionales la agenda de cambio climático. Y por último, algo fundamental que estábamos esperando hace mucho tiempo y realmente ha implicado el trabajo de miles de personas y esfuerzos extraordinarios de otras, lograr este acuerdo regional de participación, información y acceso a la justicia en temas ambientales, que es el acuerdo de Escazú. En primera instancia, la Agenda 2030 es algo que en particular creo que tenemos que revalorizar, porque es el plan de acción para transformar nuestro mundo, para recién poder empezar a concebir un concepto efectivo de desarrollo sostenible, una sociedad basada en un esquema que incluya a todos, por eso no dejar a nadie atrás, en un esquema que sea universal y que sea integral, como los propios derechos humanos lo vienen propiciando hace muchos años, y que termina siendo una herramienta para establecer prioridades de por dónde tenemos que avanzar en este esquema tan complejo de realidades con las que convivimos. La agenda tiene también un apartado específico de cambio climático, pero también tiene un enfoque completamente integral, y eso es fundamental tenerlo en claro, pero al fin y al cabo sigue siendo este espacio una herramienta para poder avanzar en este esquema de transición y de transformación que necesitamos. A esto se suma que durante esa agenda se lanzó en el 2015, se suman una serie más de documentos que siguen poniendo de relieve la importancia de la cuestión ambiental. O sea, hace 50 años hablamos de la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, hablamos del informe que nos dio el concepto de desarrollo sostenible mucho más arraigado a la realidad internacional, nos dio la cumbre de la Tierra de Río también un enfoque muy fuerte para propiciar el enfoque territorial que implica la agenda ambiental, y hoy hablamos de la integralidad de estas temáticas con otras. Hablamos de la reducción de los riesgos de desastre, otro marco internacional que si algún tópico les ha tocado en los modelos de Naciones Unidas, seguramente vayan a encontrar información ahí. El Acuerdo de París, algo que estamos trabajando mucho a nivel nacional, y que también fue un logro de muchos esfuerzos de estados comprometidos, pero también de organizaciones y de personas detrás de eso. Aquellos, muchos de los que están acá, pueden o no compartir cuestiones de visiones religiosas, pero sin duda la encíclica ha referenciado un punto clave en las cuestiones de concebir la transformación de la sociedad a través del nuevo paradigma que se busca de un ambiente basado en un esquema de nuestra casa común, y la nueva agenda urbana también revalorizando la importancia de las ciudades. A nivel de Argentina, el 92% de la población vive en ciudades, a nivel latinoamericano el 80%, con lo cual las ciudades terminan siendo un foco fundamental de transformación y de adquisición de políticas para poder transformar la vida de las personas. Con lo cual contamos con herramientas, o sea, no solamente vimos el problema y nos quedamos paralizados por esas situaciones, por esas múltiples crisis que se van retroalimentando, sino que estamos encontrando pensamientos que nos permitan avanzar en ese sentido. Lo que tenemos que sin duda hacer es ir mucho más rápido y de manera mucho más urgente en el cumplimiento de esto. Por eso es fundamental lo que recién decíamos y decían quienes me antecedían, la articulación. La propia agenda es el lenguaje común que nos permitiría que todos nos sentemos en la misma mesa a debatir sobre cuestiones comunes que tienen que ver con las implicancias y el desarrollo de cada una de las personas que habitan este planeta. Y siempre pensando y poniendo el ojo en colaborar con aquellos que están en situación de vulnerabilidad. A nivel nacional, el enfoque también es muy fuerte. La Argentina se ha comprometido y ha aumentado su ambición climática en un 27,7%. Eso implica que muchos sectores se tienen que comprometer, tienen que modificar sus formas de trabajo, tienen que empezar a pensar desde la lógica de un desarrollo limitado a partir de lo que son los compromisos nacionales, pero no son solamente compromisos, sino que son desafíos que tenemos como sociedad, que eso se acompaña con otros compromisos y otros desafíos de otros países. Esto es fundamental comprender que todos estamos en el mismo ecosistema que es este planeta y que tenemos que encontrar soluciones de manera conjunta. A nivel país, tenemos dos grandes procesos, lo que tienen que ver con los acuerdos internacionales, que seguramente algunos de ustedes hayan leído al armar sus tópicos o trabajar en algún modelo en particular de Naciones Unidas.
Pero bueno, ahí tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, y ahí Argentina hace su compromiso de cambio climático a través de estos dos instrumentos, vamos a decirle, que es la contribución determinada a nivel nacional, con miras al 2030, y la Estrategia de Desarrollo Resiliente, con bajas emisiones, al 2050, en el cual buscamos que nuestro desarrollo sea neutral en emisiones de gases de efecto invernadero. Y a nivel nacional también tenemos leyes que acompañan estos compromisos, y que crean dos instrumentos fundamentales. Uno es de gestión política y de gobernanza, que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, y otro es el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que básicamente, al 2030 también, que es cómo los compromisos asumidos internacionalmente los bajamos al territorio a través de acciones concretas. Y ahí se comprometen todos los estamentos del Estado, las provincias y las jurisdicciones, las organizaciones también acompañando instancias de participación y de consolidación de esto. Porque esto es un trabajo de todos, no solamente un trabajo del Estado. El Estado aporta una parte sustancial, pero sin duda alguna también la sociedad y los diferentes organismos e instituciones pueden aportar en ese sentido. Tenemos una meta de adaptación, lograr que seamos mucho más resilientes y tengamos capacidades para poder enfrentar estos impactos del cambio climático, inundaciones, sequías, eventos climáticos extremos, olas de calor. Eso tiene que tener una perspectiva de género, porque hay desigualdad también, lamentablemente, en esa situación. Las mujeres también son las mucho más vulnerables a los impactos del cambio climático, porque naturalmente y lamentablemente históricamente han sido vulnerables. Y también tenemos que tener un enfoque intergeneracional, porque las políticas que estamos pensando ahora piensen que superan muchas generaciones. En algunos casos estamos pensando al 2050, con lo cual nosotros sí o sí tenemos que escucharnos y escuchar a los que están llegando también, para poder plasmar una política que sea duradera y sostenida, porque al fin y al cabo la tenemos que impulsar durante bastante tiempo. También tenemos una meta de mitigación, cómo reducimos nuestros gases que generan el impacto, que generan el cambio climático y que lo acrecentan, y ahí la verdad es que el compromiso ha sido muy fuerte a nivel país, siempre tratando, por lo menos del esquema de gobernanza, tratar de apuntalar mucho más esto, pero sin duda hoy estamos aportando y cumpliendo con el primer parámetro establecido por el esquema del Acuerdo de París, que es aportar para no superar los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura media global, con lo cual hoy es una decisión política fuerte y estable trabajar en esta línea de mayor ambición y compromiso climático. Y a eso tenemos un plan donde trabajan todos los sectores, donde articulan todos los ministerios nacionales, donde se articula con las provincias, que nos da muchos enfoques y muchos esquemas de trabajo para que en todas las temáticas nosotros podamos encontrar un componente de cambio climático que nos permita avanzar. Porque el cambio climático, como ya dijimos, afecta a todas las aristas de desarrollo, sin duda todas y todos también tienen que verse involucrados en ese mismo esquema. Con esto no los quiero marear, solamente para que sepan que cualquier cuestión que puedan imaginar, seguramente estemos enfocados en encontrarle una articulación con cambio climático, porque ahí también vamos a encontrar un uso efectivo de los recursos, un compromiso político e institucional mucho más fuerte, la generación de herramientas para poder avanzar en ese mismo sentido, y enfoques que son fundamentales para que todas y todos se vean abrazados por estas políticas. Esto fue la última reunión de ministros y ministras del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Estaban todos los ministerios sentados allí debatiendo, junto con 14 gobernadores, la política climática. Esto es lo que venimos a hacer desde el Gabinete Nacional, sentar a todas las partes para que, como un acuerdo, diseñen las políticas que la sociedad argentina precisa y requiere con la urgencia que se necesita. En la cabeza de la mesa, el presidente Alberto Fernández, guiando y liderando esta reunión, que para nosotros fue fundamental para poder seguir consolidando todo este trabajo que venimos realizando y que conglomera el compromiso de muchos actores y de muchos sectores. Esto es un poco lo que busca el gabinete, pero básicamente es sentar a todos en la mesa a discutir el futuro del país que queremos y las estrategias de desarrollo. Tiene esquemas amplios de participación, donde están las provincias, las jurisdicciones nacionales a través de sus ministerios, donde están también diferentes equipos técnicos de trabajo, y por último la mesa ampliada, que articula todas las organizaciones, sindicatos, medios de comunicación, municipios, partidos políticos, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, sector científico, académico y tecnológico, todos sentados en la mesa discutiendo el futuro que queremos. Y por último, ya el acuerdo de Escazú, que es algo fundamental y que Argentina ha ratificado y que se pone en funcionamiento la próxima semana, a
partir de la primera COP, la primera cumbre de las partes sobre el Acuerdo Regional de Escazú, que es vinculante. Acá el esfuerzo está en que sigamos fortaleciendo los mecanismos para que las personas y la ciudadanía se encuentren cuidados a la hora de defender sus derechos humanos en temas ambientales. Acceso a la información de manera pública, asequible, accesible, de todos los formatos disponibles, incluso en traducciones, para que las diferentes comunidades y pueblos originarios puedan acceder. La participación pública desde el inicio del diseño de la política pública, en todo el proceso, las personas y las instituciones involucradas en la toma de decisiones. El acceso a la justicia en asuntos ambientales, porque muchas veces se han visto vulnerados a las personas, en poder acceder a estos mecanismos y poder defender los derechos que naturalmente les corresponden por ser ciudadanos y ciudadanas. Y el fortalecimiento de capacidades, y esto me parece fundamental, porque la realidad es que necesitamos fortalecer las capacidades y generar habilidades para transitar hacia el desarrollo sostenible. Nadie nace sabiendo cuál es el mundo que tenemos que diseñar a partir de este nuevo esquema de trabajo, no tan nuevo, sino a través de las realidades con las que vamos conviviendo. Capacitarnos, encontrarnos, debatir, reflexionar, poder generar habilidades en eso es fundamental, porque los desafíos que tenemos, lamentablemente, también se están haciendo mucho más ávidos de herramientas, y nosotros también tenemos que como sociedad ser resilientes. Todo esto con enfoque federal, con cooperación, de una manera accesible, con un lenguaje simple, con que vaya acrecentando los derechos, nunca hacia atrás, sino siempre conquistando más, con una participación efectiva y temprana en cada uno de los procesos. Este es el desafío que se viene, vamos a poder contar más información en breve cuando se dé la cumbre, pero la realidad es que aquellos en específicos, ahí un poco el corazón ambientalista nos sale, venimos hace mucho tiempo trabajando detrás de esto, y la verdad que hoy sea una realidad para nosotros nos pone de gran manifiesto y de mucho... Sí, de mucho valor y de mucha alegría poder contar con instrumentos que sigan afianzando la participación de la ciudadanía en los temas ambientales. Desde el Estado, sin duda, el esfuerzo es seguir en este camino y poder acompañar los procesos, por eso hoy es una realidad y por eso hoy lo estamos acompañando, así que bueno, esperamos que esta herramienta también sea útil. Dicho sea esto, lo que tenemos es diálogo, sensibilización, planificación, como ya dijimos, fortalecimiento de capacidades y participación, porque nadie nos va a venir a salvar. No necesitamos superhéroes, necesitamos que todos seamos parte de esa misma agenda común. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Una presentación muy completa y bueno, y muchísimas gracias también por abordar la temática de Escazú, tan importante también en esta visión integral, ¿no? de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y la participación como motor, ¿no? de nuestras acciones como individuos y como sociedad. Paso ahora a presentar a Delfina Gottfried. Delfina es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés y realizó su maestría en Economía y Derecho del Cambio Climático en Flaxo. Se desempeña como investigadora y consultora en políticas públicas y cambio climático, y recientemente coordinó la investigación de Flaxo Argentina, Buenas Prácticas de Adaptación en 5 ciudades de Argentina, que fue financiada por la organización internacional Adaptation Research Alliance. Delfina, vamos a escucharte, muy interesados, vas a abordar la agenda urbana, lo cual es súper importante también, como lo mencionaba Carlos, y justamente en torno a lo que es este año Río +30, es Estocolmo +50 por los 50 años de 1972, de aquella conferencia, pero también son los 30 años de la Cumbre de la Tierra de Río, y en ese sentido vamos a escucharte en cuanto a la problemática y los desafíos que presenta el cambio climático en las ciudades. Gracias, Delfina, por acompañarnos. Un gusto estar acá, ¿me escuchan bien? Supongo que sí, voy a compartir, perfecto, voy a compartir pantalla. Bueno, buenísimo.
Ahí está. Bueno, antes de empezar a hablar, primero agradecer, muchas gracias por la invitación. Creo que es fundamental estas instancias donde también los jóvenes podemos escucharnos entre nosotros y después debatir, y ojalá los Minus en un par de años estén en mi lugar exponiendo, que bueno, suele suceder eso, el ambiente del cambio climático es un poco chiquito. Así que bueno, antes de empezar quería resaltar un poco la importancia de este tipo de investigaciones en relación a el rol que juegan los gobiernos locales frente al cambio climático. Los gobiernos locales, las ciudades, tienen esa relación directa con las personas, son quienes pueden percibir más lo que está sucediendo a nivel territorial, y esto es fundamental porque justamente los impactos del cambio climático, y en ese sentido las acciones que se tienen que hacer a nivel de adaptación para hacer algo con este riesgo, del cual explicaba Caro cómo se hace la fórmula, para enfrentar este riesgo, es muy importante conocer las particularidades de la localidad y entender un poco cómo las personas de los lugares, en los contextos específicos, requieren enfrentar a estas amenazas. Así que bueno, pasando a la próxima, quería contar brevemente un poco en cómo se encuadra esta investigación y cómo es un poco la metodología que llevamos adelante, porque tiene que ver con esta idea de la importancia de la participación, la importancia de co-crear las medidas, de que no sean una cuestión de imponer de arriba para abajo, sino todo lo contrario, que sea algo construido en conjunto. En ese sentido, en los casos de estudio, que son 5, como mencionaba María Eugenia, estudiamos el caso de Corrientes, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Mendoza, de Ushuaia y de, ¿cuál me falta? Bueno, Rosario, perdón. Al realizar estos 5 casos, lo que estudiamos en cada uno fueron 3 cuestiones. Primero, la etapa de planificación en la que se encontraba. Segundo, las buenas prácticas que llevan adelante, que este es el corazón del caso, porque justamente lo que nosotros buscamos entender son qué acciones replicables, qué acciones concretas están llevando adelante las ciudades que logran superar ciertas barreras y así llevar adelante la planificación y la implementación al cambio climático. Esto es el corazón del caso. Y en tercer lugar, los próximos pasos a seguir. Ahora bien, la metodología que llevamos no es que fuimos y tuvimos una entrevista y desarrollamos el caso y lo entregamos con recomendaciones, sino que llevamos adelante un proceso de co-creación, llevamos un proceso de diálogo donde primero consultamos expertos sobre qué casos nos recomendaban abordar, después nos acercamos a las ciudades, hicimos unas primeras entrevistas, desarrollamos un borrador, les pasamos el borrador, y así estuvimos en constante diálogo hasta que llegamos a un primer producto que posteriormente pusimos en discusión en un webinar abierto al público, y con otros actores nuevos lo volvimos a discutir y fuimos llegando hacia el resultado final. Esto es importante en el sentido de que las acciones de adaptación al cambio climático, dado que justamente son contextos específicas para ciudades particulares, para resolver justamente los impactos del cambio climático en personas, que al fin y al cabo está bueno resaltar eso, porque a veces vemos mucho gráfico, mucho número, y al fin y al cabo son personas que, no sé, se le inundó la casa, que la está pasando mal en una ola de calor, y en ese sentido es muy importante construir las acciones y las recomendaciones con bueno, las personas sentadas sobre la mesa. Así que bueno, acá hay un ejemplo, no voy a poder contarles los 5 casos, los resultados y las buenas prácticas y todo, porque me extendería como 1 hora, pero acá hay un ejemplo de una síntesis de uno de los casos de estudio, y me voy a focalizar en la primera buena práctica. Como les contaba, las buenas prácticas que nosotros planteamos son acciones replicables que logran superar las barreras para avanzar con la planificación y la implementación. En este marco, el caso de Mendoza, cabe destacar que ellos tienen una geomorfología particular, donde tienen, por un lado, el llano, donde está la ciudad, es la planicie, que digamos, y después tienen el piedemonte, que es cercano a la ciudad, que es como si fuera, bueno, una montaña cercana, que tiene un ecosistema particular que es bastante frágil, donde hay derrumbamientos, bueno, está bastante expuesto a varios fenómenos climáticos, entonces se lo tiene que conservar, se lo tiene que cuidar a este ecosistema, porque después brinda servicios ecosistémicos que también la ciudad, no solo por preservarlo por sí mismo, sino porque también, por ejemplo, si no logra retener y
y ser un sumidero de las lluvias, etcétera. Después, bueno, eso baja para abajo y bueno, todo tiene que estar en equilibrio, como bien explicaba Carolina. En ese sentido, ellos tenían esta problemática, que es la primera barrera, que es una urbanización no planificada en esta zona del Piedemonte, que es una zona riesgosa, como los explicaba, y además de esta urbanización, que eran tanto barrios informales como barrios privados, y digo que no es planificada porque ellos tuvieron un crecimiento poblacional, que es algo que suele pasar en América Latina, que golpea ya mucho crecimiento en las ciudades y que no esté planificado cómo se expande ese crecimiento. Frente a esto, se empezó a degradar el Piedemonte, empezaron a haber situaciones de degradación y al mismo tiempo se generaron, bueno, estos barrios que están particularmente vulnerables por el hecho de que servicios básicos no llegaban a la zona, etc. Sumado a esta problemática de la urbanización no planificada en el Piedemonte, ellos presentaban con otra barrera que suele pasar también, que es la falta de datos de microzonificación. Muchas veces sucede que se tienen datos de los impactos del cambio climático a nivel macro, pero no a nivel micro, y ellos no podían entender bien, bueno, cómo adaptar la zona, qué medidas concretas hacer específicas en esos lugares donde están los barrios informales. ¿Es necesario mover a las personas, llegar a ese nivel de gravedad? ¿Qué necesitamos hacer? Entonces no tenían un diagnóstico suficientemente profundo para tomar las mejores decisiones. Y en tercer lugar, bueno, la mayoría siempre nos enfrentamos con esta tercera barrera, que es escaso financiamiento. Y acá está bueno mencionarlo y llevarlo bien al nivel local, porque van a ver que las soluciones, en este caso la primera buena práctica, que bueno, no es la solución, pero es una buena práctica que ellos usaron para seguir adelante en el proceso de planificación, son muchas veces cuestiones creativas que son más tangibles, o sea, que son bastante tangibles y que pueden replicarse, como lo mencionaba antes. En este sentido, lo que hizo Mendoza fue crear una alianza con instituciones científicas técnicas, institucionalizó un comité con distintos organismos científicos, también ONGs, etcétera, que participan activamente en bueno, cuestiones relacionadas al cambio climático, tanto investigando, cada uno desde su lugar, y en ese sentido se planteó esta problemática dentro de este comité institucionalizado, con reuniones recurrentes, con un trabajo sostenido y progresivo a lo largo del tiempo. Se planteó este problema, y lo que sucedió es que una universidad de Mendoza planteó que ya estaba llevando adelante acciones semejantes, o sea, que de estudio de del cambio climático, etcétera, en esta zona, y tomó la investigación, y lo decidieron llevar adelante ellos, logrando superar tanto la barrera de financiamiento, porque como era una investigación que ellos ya venían trabajando este tipo de cuestiones, y ya tenían expertise, y es algo que a ellos les interesaba, que digamos, ponerse la mochila, lo llevaron adelante mediante sus recursos, y de alguna manera se unificaron esfuerzos. Por otro lado, bueno, obviamente se superó la barrera de la falta de disponibilidad de datos, porque es el objetivo de la investigación que está llevando adelante la universidad, y la idea es usar este diagnóstico, esta profundización del diagnóstico para bueno, ver qué hacemos, cómo solucionar esta problemática, este riesgo del que se enfrentan por la urbanización no planificada. Al mismo tiempo llevaron adelante otras acciones que no voy a profundizar tanto, pero para que se entienda un poco el punto me parece necesario mencionarlo. Están llevando adelante con financiamiento del BID, y por eso también está ticado el de recursos de escasos de financiamiento en relación a la segunda práctica, un proyecto que está mezclado infraestructura gris con medidas de adaptación basada en la naturaleza, que básicamente tiene que ver con esto de buscar a la naturaleza, posicionarla como un aliado estratégico frente al cambio climático, y, por ejemplo, usar la conservación, no suena lindo quizás decir usar, pero tomar provecho de la conservación de la naturaleza para, bueno, mitigar los riesgos, ¿no? Para hacerle frente a estos riesgos. Así que, bueno, con un financiamiento del BID están haciendo este proyecto que mezcla infraestructura gris, que es, por ejemplo, la construcción de infraestructura dura, de cemento, que digamos clásica, con medidas de adaptación basada en la naturaleza, y en su conjunto combinándolas y viendo cómo esta infraestructura gris al mismo tiempo puede preservar la naturaleza. Y no es una cosa u otra, no es o preservar la naturaleza o lo gris, sino cómo juntarlo, cómo hacer algo más híbrido. Están pudiendo también enfrentar los riesgos de Piedemonte. Y en tercer lugar, cabe brevemente destacar que como parte de este proyecto incorporaron la figura de promotores ambientales, que básicamente son unas figuras que están ahí en el territorio y hacen trabajos como encuestas de percepción del riesgo de
las personas, entendiendo cómo los está impactando realmente los riesgos climáticos, y hacen un trabajo de campo que es muy importante de vuelta para que las acciones realmente nazcan de las necesidades de las personas y que no sean algo que no necesitan, porque al fin y al cabo estamos hablando de personas en riesgo con caras. Y acá brevemente mostrarles esto que hablaba de adaptación híbrida, ¿no? Esta es una ilustración que está en la investigación, en la parte conceptual, que la idea es mostrar, bueno, no es que queremos sacar las ciudades y que de golpe sean un ecosistema selvático, no, la idea es como integrar la naturaleza, incorporarla, ver la manera de preservar los humedales periurbanos, incorporar corredores verdes, canales biológicos, pavimento poroso para que pueda haber escurrimiento, techos verdes. Entonces esta idea de adaptación híbrida en el sentido de mezclar la infraestructura gris con la verde. Entonces esta es una imagen y también está bueno pensar que está bueno vivir en una ciudad así, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera? En un lugar sube la calidad de vida, da bienestar. Este es el tipo de ciudades que queremos lograr. No es simple, trae beneficios ambientales, sociales y económicos. Son muchas de las medidas que se impulsan en las ciudades, y ahora voy a mostrar eso, son acciones que traen beneficios en las tres esferas. Así que bueno, finalizando, hicimos este pequeño gráfico mostrando enfoques, principios y acciones que ¿se acuerdan que les conté que como parte de la metodología al final tuvimos un webinar donde presentamos los resultados y hubo un intercambio? Bueno, ahí lo que hicimos fue elegir, identificar enfoques, principios, acciones que se desprenden de las buenas prácticas que nosotros habíamos identificado en un principio, y todo este trabajo lo incorporamos en la conclusión de la investigación, y todos estos enfoques, principios, acciones, que también se puede llamar palabras clave o bueno, elementos clave, revelan de alguna manera también buenas prácticas a implementar propiamente cuando se lleva adelante la adaptación al cambio climático. Son, como se puede decir, algunos, bueno, varían entre acciones y principios, etcétera, ya lo repetí, pero son todas cuestiones que se pueden incorporar para incrementar la ambición de la adaptación. Y en ese sentido, ahora menciono alguna y describo un par de ejemplos, pero algo que está bueno destacar es la importancia de la planificación. No es lo mismo llevar adelante acciones aisladas que realmente hacer un proceso a lo largo del tiempo, sostenido, con participación, con reflexión, mirando en el largo plazo, a ver cómo podemos incorporar la adaptación al cambio climático realmente. Y hace poco salió, más allá del reporte ahora de mitigación, uno de adaptación, que bueno, Carolina lo puede explicar mejor, pero una cosa que mencionaba que está buena, que me preguntaron un par de veces, es la diferencia entre las acciones incrementales y transformativas. Y en ese sentido, destacar que las acciones transformativas implican un cambio sistémico, profundo, y a veces hasta cambios culturales, y creo que la planificación justamente permite en parte eso, hacer acciones más profundas, no quedarse en lo reactivo meramente, o lo de mediano plazo, sino realmente plantearse un cambio en el largo plazo con medidas que impliquen transformar las ciudades, por ejemplo, a esto. Así que, última, transversalización, menciono brevemente un par que son interesantes y finalizamos. Primero, quizás la importancia de la transversalización del cambio climático, que es algo que ya lo estuvimos mencionando bastante, la importancia de que cuando se quiere realmente llevar adelante un plan de acción climática, que la cuestión se transversalice en todas las áreas de gobierno y que todos participen, y ahí está la importancia de los gabinetes de cambio climático. Llega hasta 5 porque todas las 5 ciudades que analizamos tenían un gabinete de cambio climático o estaban trabajando en la creación de uno. Después, bueno, la importancia de la adaptación base en naturaleza, porque son acciones muchas veces costo efectivas, realmente que no son, o sea, hacer una infraestructura gris enorme usualmente sale muchísimo más que preservar un ecosistema que trae muchos beneficios en el largo plazo. También la importancia del liderazgo político, en el sentido de que, bueno, si realmente se quiere hacer una transformación y realmente se quiere hacer un plan integral e impulsarlo para adelante, se necesita liderazgo, se necesita una bajada de línea, en este caso de los intendentes, que le digan a todos los distintos sectores con sus agendas sectoriales de gobierno, presten la atención a los de ambiente, por así decirlo, y realmente formen parte del proceso, que bueno, es algo necesario hacer. Y
bueno, última que menciono y el resto lo dejo para que lo lean, las medidas de triple impacto, que era lo que venía hablando antes, la importancia de llevar adelante medidas que realmente involucren las tres aristas de la cuestión, lo social, lo económico y lo ambiental. Se pueden hacer medidas, como por ejemplo me sale acá recordar Rosario, que llevaron adelante un proceso de agricultura perurbana donde no era simplemente uno de los objetivos ambientales que era disminuir el impacto de las olas de calor, no era solamente eso, sino que también era generar trabajo en estas huertas perurbanas, también se vino acompañado por un proceso de generaron determinados comercios, zonas para vender los productos que se hacían en las huertas. Es todo un trabajo que cuando se une lo económico, lo ambiental y lo social, realmente se puede incorporar lo ambiental de fondo y bueno, y permanece y se sostiene en el tiempo, porque al fin y al cabo también a las personas les hace la vida mejor. Así que bueno, eso es todo por hoy y pronto van a poder ver el documento si tienen ganas. Sí, ¿cómo que no? Muchas gracias, Delfina. Excelente presentación y también mucha inspiración y concreta, ¿no? En las cuestiones que mencionabas, especialmente al final. Como estamos un poquito corridos en el tiempo, les quería pedir, si es posible, a los tres expositores, a Carolina, a Carlos y a Delfina, si podían hacer un cierre antes de que pasemos a la actividad en salas, y agradeciéndoles desde ya, porque la verdad es que las tres ponencias han sido muy inspiradoras y aparte complementarias, ¿no? en lo que manifestaron. Entonces, en ese cierre, ¿qué quisieran transmitirle a los y las jóvenes que hoy los están escuchando y van ahora a trabajar las distintas temáticas en los distintos grupos de trabajo? Carolina. Bueno, es un desafío decir algo cortito. Lo que me sale es decir en base a lo que yo traje acá y también mencionaron Carlos y Delfina, es que en el fondo es el gran desafío de, voy a usar esa palabra que usó también Delfina, de transformar, ¿no? De transformar esta sociedad. Entonces, el poder pensar de una manera diferente, yo creo que, y estoy convencida, las nuevas generaciones ya piensan diferente, ya hay otros valores, hay otras metas en juego. Entre el 40 y 70% de las emisiones, el reporte que se aprobó la semana pasada, viene del tipo de vida, de los modelos de producción y consumo. Entonces, ese es el desafío, ¿no? Encontrar otra forma de vivir y ser felices, lo cual también es posible. Entonces, bueno, estoy esperando sus ideas y motivación para avanzar en ese sentido. Gracias. Gracias, Carolina. Carlos. Ahí está. A ver, a mí lo que siempre me resulta interesante como reflexión, y tomo en parte también la base de lo que recién comentaba Delfina, ¿no? Sale la transversalización, que es una cuestión muy compleja, el liderazgo político, la participación, la articulación ciencia y tecnología. Eso viene a responder parte de las múltiples crisis que hablamos. Así que para mí el enfoque que tenemos que tener, el esfuerzo, tiene que estar en la generación de comunidades, ¿no? Y la palabra misma implica con unidad. Una comunidad es con unidad y para mí la cuestión va por ahí. No tenemos mucho tiempo y el paso que tenemos que dar es urgente. Así que tenemos información, conocimiento y muchos buenos corazones que sin duda nos van a poder guiar en ese sentido. Así que tenemos que fortalecer eso con este mismo concepto de comunidad. Muchísimas gracias, Carlos. Delfina. Bueno, no tengo mucho que sumar en realidad porque comunidad y transformación creo que ya es todo, pero quizás, dado que nos están escuchando jóvenes, sobre todo, motivarlos a que se involucren y a que realmente se empoderen en el sentido de que sientan que pueden ser parte de las decisiones, de estos tomadores de decisiones pueden ser hechos y ya, hay muchas oportunidades a nivel internacional, muchas oportunidades de realmente involucrarse y también desde su lugar se pueden hacer un montón de cosas. Muchas veces uno
no encuentra un gradiente entre la acción mini que quizás siente que no tiene un gran impacto y la política pública nacional que siente que es un montón, y en el medio hay un montón de cosas por hacer. Y bueno, motivarlos a que, bueno, que encuentren su lugar, que encuentren su nicho y que realmente se posicionen ahí, porque seguro tienen un montón que aportar y los necesitamos. Muchas gracias, Delfina, muchas gracias a los tres. Excelentes, las ponencias, las expresiones. Ahora yo quiero, antes de pasarle la batuta a Fabi y a Lucas y demás, quisiera invitarles a que participen en la consulta nacional, en realidad el diálogo nacional que se está llevando a cabo en torno a la preparación hacia Estocolmo más 50, que comenzó el 21 de marzo y se va a extender hasta el 30 de abril. Si por favor pueden acceder a los links que les van a compartir por el chat. Este es un proceso que estamos articulando desde PNUD, junto con el Ministerio de Ambiente, la Cancillería, la Embajada de Suecia, ONU Argentina, y también organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico, organizaciones del movimiento joven. Para nosotros es súper importante que puedan expresar allí sus visiones, propuestas. Si pueden participar con un formulario más extenso que tiene 17 preguntas en torno a distintas temáticas de reflexión, recuperación sostenible del COVID y también de aceleración para esta acción y para la transformación que necesitamos, pero también, si no tienen tiempo, hay un link para participar al menos de 3 preguntas que se formulan allí. Sería excelente que pudieran también formar parte de esta consulta, que estamos tratando de que sea lo más participativa posible. Dicho esto, les agradezco muchísimo a los expositores, al MINU, a mis colegas también de PNUD, a Ele y el equipo de Promesa Climática, y a todos los que están participando, y ya le paso la moderación entonces a Fabi, Lucas y equipo de MINU. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos los aportes, y esto es un camino, ¿no?, en conjunto, y de alguna forma yo siempre digo que los ambientalistas, yo no soy joven, pero bueno, ya hace mucho, ¿no?, que vengo trabajando y participando, digo que estamos en una gran maratón, ¿no? Y bueno, es muy importante que nos acompañemos y que nos fortalezcamos en estos procesos que exigen, ¿no?, una transformación. Me quedo con transformación, me quedo con comunidad, y tengo muchísimas ganas de ver los aportes que trabajaron en los distintos grupos.
y que nos inspiran para seguir construyendo en esto que es Estocolmo más 50, y por qué no pensar ya en lo que va a ser Estocolmo más 100, porque esperemos que en ese entonces puedan ya trabajar en reflexiones acerca de las transformaciones, ¿no?, que se dieron, y que yo soy muy positiva porque creo que la agenda que ustedes están pivoteando y en la que estamos en conjunto es la agenda que necesitamos. Así que gracias, los y las invito a continuar participando en la consulta de Estocolmo más 50 y a seguir activando todos estos cambios que necesitamos. Muchas gracias, Minu, por el excelente trabajo de siempre, y también al equipo de Promesa Climática de PNUD. Que sigan muy bien.